Don José. Don Fernando, lo dejo con este pensamiento del poeta panameño don Pedro Rivera. Hombre. Dice don Pedro, desde el momento en que se introducen falacias lógicas, bueno, mentiras lógicas pues, en una conversación, lo más prudente y saludable es abandonarla. Eso, para lo que eso es muy particular para los charlatanes, ¿no? Hombre. Que comienzan a decir cosas. Usted guíese por los hechos. Y tenga siempre en mente que la coyuntura debe manejarse con carácter estratégico, porque detrás de estos momentos hay todo un pensamiento, todo un accionar, toda una serie de cosas que dan la dinámica de esto. Quienes se equivocan son los que comienzan con esa lógica falsa a interpretar cosas. Y encuentran un huesito por ahí y te pueden decir que era de un dinosaurio. A toda la gente que hay que tenerle miedo, que cree que sabe y no sabe nada. Bien, vamos a hablar un poco de lo que no hicimos y más en esta época de pandemia, donde hay unos expertos en todos los... Sí, y en épocas como esta, yo le decía, es cuando la imaginación es más importante que el conocimiento. Por ejemplo, de destacar, de descartar que cosas que uno hace por observación no tienen valor científico, porque no sé si yo, en método científico, una cosa que estamos aprendiendo a conocer es un grave error. ¿Te acuerdas de este ataque que han montado contra una doctora por ahí? Por ese de protocolos y cosas. Hay cosas que están pasando en investigaciones que se están haciendo. Por ejemplo, a mí me gustaría que investigáramos qué están haciendo los indígenas de Brasil. Gran parte de las medicinas que nosotros usamos vienen de la botánica. Entonces, la mayor parte. Creo que hay que saber ubicar las cosas. Entonces, vamos a darle los números. Además que yo creo que la grandeza de un hombre se mide exactamente por la humildad de sus posiciones. Y también denigrar a una persona porque tú crees saber más, yo creo que dice mucho más de ti que de la persona que denigra. No hay nada más malo que estar cerca de alguien que cree que sabe y no sabe. Porque al talento uno lo tolera, porque tiene talento, pues. Pero al ignorante, que se la tire de talentoso, entonces eso es no lo insufrible. repele. Insufrible. Bien, algunos de los números importantes, yo quisiera que nos pusieran las gráficas. Las láminas. Para que veamos las curvas de hoy. De acuerdo a la información que nos dieron ayer con los datos del MINSA, hay 11.728 casos positivos. Ahí tenemos esto que ustedes están viendo en la pantalla es el incremento, el delta X, el cambio diario a lo largo de todas las mediciones que tenemos. O sea, eso que está allí es el incremento. Hemos hecho, fíjese, la línea de el comportamiento lineal. Y hay cambios, ahora se los voy a explicar. Póngame la otra lámina. De acuerdo, ahí está. Esta es la polinómica con proyecciones. Fíjense, observo lo siguiente de esa gráfica. Hay 11.728, déjeme la lámina ahí. Hay 11.728 con 281 casos positivos nuevos. Observe al final de la lámina, usted ve que este es el pico más alto. Esos últimos mediciones de los últimos 5 días, estimados televidentes, si usted lo suman, le va a dar 1.460 casos positivos. Y si usted divide esos 1.400 positivos entre el total de positivos, le indica que en los últimos 5 días tenemos un incremento de 12.45%. De los 11.000. De los 11.000. Porque si tú no lo agarras con los casos... De los positivos. No de los casos positivos, porque 11.000 es la sumatoria de todos los casos que hemos tenido, pero en activos son 4.000 y pico de casos. No miramos los activos, nada más miramos los positivos, porque de los activos también ya están contados en los 11.000, ya están. Vamos a mirar del total. Entonces ahí tenemos, mire la gráfica y mire ese incremento. ¿Por qué le quiero hacer énfasis? Este es el momento en que nosotros estamos haciendo la apertura el lunes primero. Sí. Y tenga eso en la mente, porque nosotros tenemos ahora mismo hospitalizados en sala 278, cuidados intensivos tenemos 74. Estas son las cifras que quiero que me detengan. La letalidad está en 2.69. Al tener más mediciones, sí, el denominador al subir baja a 2.66.
¿Qué le quiero decir con esto? Observe los siguientes datos. Tenemos 61.895 pruebas. Tenemos 13.000 positivas. Tenemos que las 14.467 pruebas por millón de habitantes. Y esto nos está indicando la gráfica que a pesar de ese incremento de los últimos 5 días, y esos 5 días representan solo el 6% de todas las mediciones. Entonces ahí es cuando uno tiene que, ¿por qué en 6 días yo duplico el valor promedio que tenía antes? Esas son preocupaciones que tenemos. Y usted cuando vaya a salir piense en esa gráfica y dígase lo siguiente: tengo que tener cuidado. Exacto. Porque si yo vivo en un colectivo de 5 personas y los 5 estamos sanos, y yo comienzo a hacer locuras, y no uso la máscara, no hago las medidas, voy a concentraciones, me voy a tomar trago porque ya tenía que tomar trago. Pues. Cuando usted regrese a su casa, usted puede infectar a su hijo, a su mamá, a su abuela. Entonces, esas son las cosas que tenemos que explicarle. Pero además de eso, cualquier disparo, y va a haber un incremento cuando haga esta apertura el lunes, va a haberlo, no lo dude. Tiene que haber. Esto va a poner presión sobre el sistema hospitalario. No solo en el área metropolitana, en el interior. Vaya a ver usted en el interior cuántos hospitales tienen, qué cantidad de camas de cuidados intensivos. Y entonces, este mismo pico de los últimos 5 días nos está indicando a nosotros que en la proyección de la polinómica, el nivel que tenemos ahora de casos es más alto. Y la curva lineal comienza a inclinarse. El slope, la inclinación, comienza a levantarse. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución. Entonces necesitamos una evaluación de los epidemiólogos de este país, de cuáles son las áreas donde tenemos que cuidar, qué cosas tenemos que hacer, y hacerla en forma efectiva. Por ejemplo, vi una propaganda de gobierno de hablar de lavarse las manos. Si estamos en la apertura, no solamente es lavarse las manos, nosotros tenemos que hacer una campaña de formación en la gente con respecto a la salud como cosa integral, como un deber del ciudadano, pero también todo derecho tiene un deber. Tenemos que elevar el nivel de conciencia, tenemos que tener más creatividad. En la crisis, lo que necesitamos es creatividad, mucha creatividad para enfrentar lo que viene. Le quiero dar un par de noticias. Usted sabe, Fernando, que el 5 de junio del 2020, viernes próximo, no este, sino la semana que viene, este mes de mayo termina el domingo. Y el primero arranca el 6º mes del año. No estamos en la mitad. La mitad estamos cuando termine junio. Todo termina junio. El 5 de junio va a haber un conversatorio con el Papa Francisco y la juventud en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. La primera dama de Panamá, Yasmín Colón de Cortizo, participará en ese conversatorio virtual entre las primeras damas de Argentina, Honduras, Belice, Colombia, Brasil, que estarán conversando con el Papa Francisco y un grupo de jóvenes. Interesante, a partir de las 9 de la mañana de la próxima semana estará la primera dama de Panamá en ese conversatorio con el Papa Francisco, las damas de los países que le mencioné y los jóvenes, porque es el Día Mundial del Medio Ambiente. Eso va a ocurrir la próxima semana. También está en desarrollo el diálogo, el tripartita entre el sector privado y los trabajadores, y hay problemas. Usted tiene por ahí... Saúl Méndez va a hablar con nosotros de la posición de CONUSI, que es la posición tal vez más centrada, presentada por parte de los trabajadores hacia esa mesa. De eso vamos a hablar con Saúl Méndez en un momentito. Bien. Y le planteo algunas posiciones con respecto a esto. En la crisis del 2008, la crisis financiera, ¿se recuerda? Que no nos golpeó a nosotros porque nuestro sistema bancario, muy conservador, era más responsable, no otorgó hipotecas como le hicieron en los Estados Unidos y en Europa, hipotecas que se hicieron mal a propósito para que los banqueros ganaran plata. En Panamá el sistema es más rígido, más conservador. Ni un banco le da a usted una hipoteca si usted por el 100% de... Y si no tiene garantía. Si no tiene garantía, allá no, allá eran hipotecas basura.
¿Se acuerdan de esa crisis? Esa crisis, el peso de la crisis, la llevó los asalariados, la clase media y los trabajadores, que produjo un impacto en los Estados Unidos enorme. En España. Y en Europa, y en España en particular. Y esto provocó una serie de problemas a nivel mundial acumulativos. Y sobre esas teorías salió la campaña del presidente Trump en el 2016 hablando de América primero. Él tenía razón, él hizo una interpretación correcta del estado de ánimo de las masas votantes en los Estados Unidos. Y ahora viene este COVID y pone y desnuda todas las deficiencias del modelo neoliberal, en la que la concentración de la riqueza está en pocas manos y la gran mayoría de asalariados ha visto disminuir su salario real. Pero además de eso, nuestros niños de nuestro país, 23% de nuestros niños sufren de malnutrición. Y la desnutrición produce deficiencias en el cerebro, permanentes. Y una gran cantidad de mujeres nuestras también son afectadas por la pobreza. Y los indígenas nuestras poblaciones aborígenes, particularmente ser mujer, ser indígena, ser mujer y ser joven es sinónimo de extrema pobreza. Y condenada a ella en un 90%. Es decir, es imposible que salga. Un sistema educativo deficiente, perverso. Todo lo que pasó en nuestra América, de la privatización de los servicios de salud, en Panamá no logramos no avanzar a esos niveles, pero todo eso puso el peso de una crisis que antes del COVID ya existía. No es que el COVID la trajo, el COVID lo que hizo fue profundizarla y poner a flote todo. Entonces ahora nos enfrentamos a esto, entre el diálogo de trabajadores y empresarios, en donde no puede ser que toda la carga la lleven lo mismo de siempre. Y creo que de esto es lo que tenemos que conversar. De esto es de lo que se trata, enfrentar esta coyuntura en el mundo en que se está desarrollando. Sí. Fíjense, en los Estados Unidos hay 39 millones de gente desempleada ya. Se va a producir una recesión y no puede esa recesión estar a espaldas de los trabajadores solamente. Tiene que ser repartida entre todos. El que no entiende esto está fomentando el caos. Pero eso tiene que darse, Fernando, en el marco de la más estricta unidad. Y digo unidad dentro de las cosas que son, ¿qué son las cosas que son posibles? Nosotros tenemos que lograr que la distribución de la riqueza sea más equitativa. Y la distribución de esa riqueza tiene que producir una mejor educación hacia los pobres, una educación, una cantidad de servicios básicos hacia toda esa población, hacer ejercicios de desarrollo familiar rural, sí, de manera que las fincas rurales se conviertan en rentables para hacer independientes a las familias rurales panameñas, que representan el 30% de la población panameña y casi el 90% de la población pobre y extremadamente pobre. Y que esta pandemia ha aumentado los niveles de pobreza, tanto en Panamá como en el mundo, sí, a niveles nunca vistos. Este COVID es más fuerte que cualquier terremoto, del más grande que usted se pueda imaginar, del de Valdivia en Chile, por ejemplo. 9 grados en escala de Richter. El nivel de desajuste social que ha abierto. Entonces creo que el diálogo, la comprensión, pero no el diálogo para imponer siempre sobre los más pobres las cargas. Las cargas. Así es.